Hoy les presento a Ione Ardaiz, una diseñadora estratégica de servicios e innovadora social. Ella trabaja en Arantzazu Lab, un laboratorio de innovación social, centro de referencia de innovación en gobernanza y punto de encuentro ciudadano. Le interesan los nuevos modelos de gobernanza, sobre todo en la gobernanza colaborativa, entendida como un enfoque para explorar nuevas maneras de pensar y relacionarse entre las instituciones públicas, la sociedad civil organizada, las empresas privadas y la ciudadanía. A ella la conocí en Bilbao, comiendo rico con otras diseñadoras apasionadas, y desde ese día me había quedado con ganas de volverla a encontrar. Así que esta entrevista fue la excusa perfecta. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Ione Ardaiz, soy diseñadora estratégica de servicios y trabajo en innovación social. ¿Y qué quiere decir eso? Innovación social es un espacio, una manera de hacer en la que exploramos cuáles son los retos sociales, económicos, medioambientales de una comunidad, de un grupo, de una institución, de una organización. Y de manera colaborativa exploramos esos retos y planteamos soluciones desde el punto de vista o con un enfoque de diseño y en colaboración con otras disciplinas como puede ser la sociología, la psicología, desde el trabajo social y siempre trabajamos en colaboración. Solemos utilizar mucho esta palabra de contenido-proceso, ¿no? Personas que son expertas en contenido, en temas de educación o si trabajamos en medio ambiente, y trabajamos muy de la mano con ellas, nosotras aportando desde la innovación social esa capa de procesos, de metodologías, de maneras de hacer. Y cuando vos decís trabajamos, ¿a quién te referís al grupo? ¿A los que son parte del Arantzazu Lab? Uh-huh. Sí, en este caso yo ahora trabajo en Arantzazu Lab, que es un laboratorio de innovación social, y en este caso nosotras desde el laboratorio trabajamos tanto con la institución pública como con sociedad organizada y ciudadanía. Y cuando decimos sociedad organizada, y puede haber desde cooperativas, que aquí tenemos mucho movimiento cooperativista muy activo, hasta asociaciones de ciudadanía, y de alguna manera generamos ese espacio en el que colaboramos diversidad de agentes. ¿Y a dónde está emplazado este laboratorio? En Arantzazu, de ahí viene el nombre, Arantzazu Lab, de Arantzazu, y Arantzazu es un santuario que está en el pueblo de Oñati, en el corazón de Euskal Herria, aquí en Euskadi, y a la misma distancia de Bilbao y de Donostia, San Sebastián, de Gasteiz, de Iruña. Está justo en el centro. O sea que viven es como en el campo, es como un pueblo chiquito. En la montaña, sí, es un barrio de Oñati. Y es un barrio que está en la montaña. Y hay un santuario de los franciscanos, y es un espacio que ha tenido mucha relevancia en la cultura aquí local, tanto en temas de literatura, poesía, arte, en el idioma, en el euskera han hecho mucho trabajo en desarrollar el conocimiento en torno al idioma, también en el proceso de paz aquí en Euskadi. O sea, como que de alguna manera el emplazamiento, que sea un santuario, tiene como mucha influencia por lo que significó este lugar culturalmente, pero aparte tiene como un componente espiritual. Uh-huh. Total, sí, sí. La gente cuando visita siempre suele decir, ¿no? Se acerca y es un sitio que es verdad que invita a otro tipo, a otra velocidad quizá de vida. Es un espacio para pensar, para reflexionar, y el espacio en sí que tiene ese elemento espiritual o ese experimento especial
que de alguna manera le aporta otra capa a esta innovación social, ¿no? que en otros contextos quizá puede tomar otros enfoques, y aquí desde Arantzazu toma una manera de hacer muy concreta. Y decime una cosa, ¿por quién está financiado este laboratorio? Nace hace año y medio y desde una colaboración público-social-privada. Entonces, nuestros financiadores son en las instituciones públicas la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Oñati. Y luego también participan Mondragón, la Corporación Mondragón, la Fundación Cucha, que es un banco aquí en la región, y diferentes agentes del conocimiento. Entonces hay representantes en nuestros consejos de las 3 universidades vascas, tanto la UPV, la Universidad Pública Vasca, como la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón, y otros agentes de conocimiento como son Eusko Ikaskuntza, Telesforo Monzón, otro laboratorio de innovación social, ALC, que es otro laboratorio de innovación social también aquí en Euskadi. Y decime una cosa, ¿es como una casualidad esta perspectiva del diseño porque vos estás dirigiendo este laboratorio o es algo que se buscó expresamente? Yo soy parte del equipo, lo dirige Nayara Goya, y yo he formado parte casi desde el inicio. En la reflexión sí que participaron agentes de las 3 universidades vascas, así como agentes del conocimiento del territorio, que sí que de alguna manera veían el valor de los enfoques del diseño en la innovación social, y ese elemento sí que estuvo ahí en esa reflexión. Después, al formar el equipo y cuando empezamos a diseñar todo el marco estratégico y las iniciativas que se ponen en marcha, creo que quizá no es una casualidad que también una diseñadora, ¿no? fue la primera persona que se contrató en este equipo, y ahora se acaba de contratar una segunda diseñadora. Entonces eso quiere decir que de alguna manera los enfoques de diseño aportan un valor diferencial a la innovación social y a estas maneras de hacer frente a los retos complejos que tenemos delante, ¿no? Que de alguna manera el diseño ayuda, por un lado, a explorar cuáles son esos retos, ayuda también a tangibilizar o a explorar potenciales soluciones y quizá aporta un punto de vista innovador a los agentes que están trabajando en este espacio desde hace más tiempo. Perfecto. Y decime, ¿querés contarme un caso concreto que para vos como representa el trabajo de este laboratorio? Uh-huh. Quizá compartiría 2 proyectos. Uno que es el ecosistema de cocreación y otro que es todo el trabajo que estamos haciendo en la institucionalización de la democracia deliberativa. Okay. El primero, el ecosistema de cocreación, estamos construyendo un espacio que nace en julio de 2021, hace un año, en el que el objetivo es, por un lado, conectar el conocimiento, proyectos, instituciones, iniciativas que existen de cocreación en Euskal Herria, y luego, por otro lado, generar un espacio en el que tengamos la legitimidad de experimentar y generar nuevo conocimiento, nuevas maneras de hacer. Entonces, de ahí se han identificado actores, tanto instituciones públicas como agencias de diseño o de innovación pública, pequeños espacios de experimentación o desarrollo de conocimiento e investigación, y nos hemos reunido a través de diferentes sesiones de trabajo para conectar lo que cada una estamos haciendo en nuestros proyectos. Pero decime, ¿por qué esto es un proyecto y no es como el modus operandi o como la manera que ustedes trabajan? Porque yo lo veo que el ecosistema de cocreación es como el espacio donde ustedes se mueven, ¿o me equivoco? Creo que este proyecto, y por eso lo he elegido, porque por un lado representa nuestra manera de hacer como laboratorio, que es ese rol de catalizador o ahora lo estamos llamando como conector de sistemas, ¿no? Que de alguna manera cataliza el impacto que cada uno estamos teniendo de manera aislada y lo busca maneras de unir, de conectarlo. Y creo que este es un proyecto concreto en el que se tangibiliza esta manera de hacer de catalizadoras en el espacio de cocreación.
Entonces creo que de alguna manera nos ayuda a tangibilizar ese rol de conectoras en un espacio de conocimiento concreto y con 2 proyectos concretos, 2 experimentos concretos. Entonces, en este ecosistema se lanzó un concurso el año pasado en el que se invitó a personas participantes de este ecosistema a presentar experimentos que pudieran realizar de manera colaborativa entre varias personas del ecosistema. Y en estos momentos hay 2. Hay uno con el Ayuntamiento de Galdakao, que están dinamizando Maraca, Pitropic y Julen Mendoza, que están siguiendo un enfoque de misiones de Mariana Mazzucato, intentando explorar cómo se une este enfoque de cocreación con el enfoque de misiones para involucrar a la ciudadanía en el diseño de la agenda pública del ayuntamiento. Y por otro lado hay otro experimento que están dinamizando Farapi y Media Tabacalera, en el que están trabajando el tema de la salud mental de los jóvenes y utilizando nuevos enfoques en torno a desde generación de videojuegos, fanzines, para que estos jóvenes reflexionen sobre la salud mental y conecten con el territorio, con los contextos en los que ellos están viviendo. Entonces, de alguna manera, estos 2 experimentos concretos nos permiten desarrollar esas nuevas maneras de hacer y conectarlas con maneras de hacer que están pasando en otros proyectos de manera aislada. Y nosotras en lo que estamos experimentando es cómo se genera, cómo se construye ese ecosistema, qué elementos utilizamos, qué estructuras hay que construir para conectarlo, para conseguir que trabajemos de manera conjunta y generar ese conocimiento de manera conjunta. Perfecto. Y también en la región hay otros laboratorios. Ellos también son parte también trabajan en colaboración con otros laboratorios. Sí. En Euskadi hay varios laboratorios de innovación social, cada una quizá estamos enfocándonos desde un ángulo diferente y de alguna manera buscamos complementarnos, ¿no? Nosotras también cuando empezamos a definir nuestro marco estratégico también buscábamos ese espacio en el que pudiéramos conectar y sumar a lo que ya estaba pasando y de la misma manera los otros laboratorios, por lo que tenemos muy buena relación y desarrollamos, por ejemplo, con Agirre Lehendakaria Center, que es un laboratorio de innovación social en la Universidad del País Vasco. Con ellos desarrollamos varios proyectos también en colaboración. Con Telesforo Monzón Lab, que es otro laboratorio, estamos desarrollando una de las iniciativas o pilotos de democracia deliberativa que también me gustaría compartir contigo. Y entonces sí que hay siempre, buscamos proyectos en colaboración y sumar y complementar la actividad de cada laboratorio. Perfecto. ¿Y qué es esto de la institucionalización de la democracia deliberativa? La democracia deliberativa es un enfoque que se está empezando a explorar en los últimos años en varios países a nivel internacional y que busca una manera de implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones compleja que puede afrontar una institución pública. Y nosotras en el territorio estamos desarrollando 2 proyectos con este enfoque. Y la institucionalización quiere decir cómo sistematizamos esta manera de hacer para que vaya más allá de estos 2 pilotos. Cómo generamos las condiciones, el conocimiento, las capacidades, las estructuras necesarias para que estos 2 pilotos no se queden solo en 2 aislados, sino que podamos hacer más de este tipo de proyectos. Exacto. Y la democracia deliberativa es un enfoque que tiene 3 elementos clave. El primero es que es una institución pública la que propone un dilema, un espacio en el que existe una problemática donde no hay un acuerdo político y hay una complejidad para abordar este espacio desde lo político. Por ejemplo, ahora están surgiendo muchas asambleas climáticas, asambleas ciudadanas climáticas. Es un reto muy grande el cambio climático y las instituciones públicas ven que tienen que implicar a la ciudadanía en este tipo de retos. Entonces, el primer elemento, que sea la institución pública la que proponga ese reto de partida. El segundo elemento clave de la democracia deliberativa es que las personas que participan en estos procesos son ciudadanas elegidas al azar, por sorteo cívico. Y lo que se busca es que este grupo de personas sea un grupo descriptivo de lo que es cada una comunidad.
Entonces, teniendo en cuenta identidad de género, edad, origen, idiomas, que no participemos los que participemos siempre, ¿no? Que es un poco el reto que existe en este tipo de procesos participativos, que normalmente nos acercamos las personas que quizá nos sentimos más cómodas en participar o que estamos más cerca de las personas que están promoviendo estos procesos. Entonces, busca de alguna manera darle la vuelta e invitar a una muestra más descriptiva de lo que es la comunidad. Y el tercer elemento es que este grupo de personas hará un trabajo de formarse sobre la temática y deliberar sobre esa temática, que no es estar de acuerdo en todo, sino deliberar para presentar recomendaciones colectivas a la institución pública para hacer frente o para responder a ese reto que se plantea de partida. Y la institución pública debe responder. No se puede quedar en un cajón, sino que siempre la institución pública tiene que responder a cada una de esas recomendaciones y decir para cada una si la implementa, cómo, y si no la implementa, por qué no la va a implementar. De alguna manera justificar sus decisiones. Lo que buscamos con este tipo de procesos es acercar a la institución pública y a la ciudadanía, buscar nuevas maneras más significativas de que se pueda co-crear o definir conjuntamente la agenda pública entre instituciones públicas, ciudadanía y sociedad organizada. Y nosotras empezamos esta iniciativa de institucionalización de democracia deliberativa con 2 pilotos. Uno que hemos arrancado, una asamblea ciudadana a nivel de Guipúzcoa, en el que el foco será el medio rural y el clima. Y la segunda asamblea ciudadana, que será en la ciudad de Tolosa, en la que vamos a trabajar la salud mental y cuáles son las respuestas público-comunitarias que se podrían desarrollar para hacer frente a todos los retos de salud mental que afrontamos actualmente. Estos retos, ¿quién los pone o quién elige el tema de estos retos? En la democracia deliberativa, el punto de partida lo marca la institución pública, que se entiende que es esa institución que ha sido elegida por la ciudadanía de manera democrática a través de las elecciones. Entonces es la misma institución pública la que define cuál es aquel reto al que se está enfrentando, que no encuentra respuesta o que es complejo. Y en este caso ha sido la Diputación Foral de Guipúzcoa, por un lado, y por el otro el Ayuntamiento de Oñati. Y lo que se busca es que haya un consenso político entre todos los partidos, que tengan representantes para que no sea algo que, si hay un cambio de gobierno, que no se entienda como algo unido a una sigla política, sino va más allá de las siglas políticas. Perfecto. ¿Y te parece que las soluciones que empiezan a salir de estos pilotos son cosas que no hubieran salido de otras maneras? Pues ahora todavía no estamos en esa fase, entonces todavía no sabría decir. El proceso se inicia estamos en fase de diseño y se implementa de octubre a diciembre. Entonces las recomendaciones de la ciudadanía las tendremos en diciembre. Lo que nosotras hemos aprendido de otros procesos que se han hecho tanto aquí cerca como Cantabria, Barcelona, Valencia, tanto en otros países de Europa y del mundo, es que lo que se consigue es, por un lado, implicar a nuevas voces que normalmente no participan en este tipo de decisiones y, de alguna manera, las decisiones o las recomendaciones que surgen tienen una riqueza de definición desde el punto de vista de experiencias vividas, no tanto de experiencias técnicas o desde el punto de vista técnico, sino más desde la ciudadanía, desde esa experiencia vivida. ¿Y qué sería esto? ¿Qué sería tener riqueza desde el punto de vista de experiencia de vida? Por ejemplo, el que tú no sepas en estos 2 casos, ¿no? Por ejemplo, el medio rural y clima, que tú quizá no eres un experto en clima, pero estás viendo el impacto que este tipo de cambio climático o el cambio climático, la crisis climática, el impacto que puede tener en tu día a día y cuáles son los cambios que tú estás dispuesto a hacer para adaptarte a esa crisis climática. O, por ejemplo, con la salud mental, en otro proceso sería el que quizá no seamos psicólogos o psiquiatras, pero sabemos, ¿no?, cada una qué retos vivimos en cuanto a salud mental y por lo tanto somos expertas en nuestras propias vidas, ¿no?, en cómo damos respuesta a esos retos de salud mental que nos funciona cada una, cómo proponemos o cómo trabajamos esas soluciones cada una.
Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Gobierno, España y Diseño, Diseño en Laboratorios de Innovación, Diseño y Democracia. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Colaborar, sumar, complementar, el hacer de unas con el de otras, de un laboratorio con otros. De esto nos habla Ione en la entrevista. Hace poco decidimos en nuestro laboratorio que en vez de tener un laboratorio chiquitito, con pocas posibilidades a futuro, queríamos abrirlo a toda la red de diseñadores trabajando bajo el paraguas de nuestro ministerio. Esos son 5 organizaciones públicas. En Inland Design, por mucho tiempo fuimos de 2 a 5 personas y ahora nos vamos a convertir en un laboratorio de 70 personas que están interesadas en transformar las organizaciones con herramientas de diseño. Y a la vez, la red de diseñadores de servicios de las que forman parte estas personas pasa a ser un laboratorio. ¿Cómo sucede esto? Es lo que vamos a codiseñar prontamente, empezando ahora en septiembre. Y sobre este pasaje les voy a ir contando más. Pero se me ocurrió contarlo ahora porque me parece muy en línea con lo que trae Ione. Desde Aranzazulab, donde colaboran con otros laboratorios, se complementan y buscan las posibilidades de codiseñar. Sigamos escuchando a ella, que tiene muchísimo para contarnos. Ustedes son parte de esa red de innovadores regionales. Uh-huh. Sí, la red de innovadores regionales, este es un proyecto que desarrollé en un laboratorio que trabajé anteriormente, en Australia. ¿Trabajaste en Australia? Eso no me lo contaste. No te he contado muchas cosas. Sí, anteriormente, antes de volverme aquí, porque yo soy de aquí, de Pamplona, de Obanos, de un pueblo cerca, pero antes de volverme estuve trabajando en Australia, en un laboratorio de innovación social que se llama Taxi. Taxi como las iniciales, no taxi como el coche que te lleva, que siempre tenemos esa confusión, sino Taxi, que son las iniciales de TACSI, de Australian Centre for Social Innovation, el Centro Australiano de Innovación Social. Y dentro de esta organización, una de las iniciativas en la que estuve trabajando fue diseñando esta red de innovadores regionales, que surgió desde varias comunidades remotas, y remotas en Australia quiere decir muy lejos, porque Australia es muy grande. Desde Sydney podrían ser como 5, 8, 10 horas en coche. Y son comunidades que están en el centro, en el interior del país. Y en estas comunidades hubo 2 fundaciones que financiaron proyectos para activar cambios y responder a los retos sociales, económicos, medioambientales que estas comunidades habían identificado. Entonces, estas comunidades mencionaban que echaban de menos herramientas o maneras de hacer que ellas no conocían y se pusieron en contacto con nosotras en Taxi. Y entonces ahí surge este proyecto en el que las personas de estas comunidades jugaban ese rol de expertas en contenido y nosotras desde Taxi les compartíamos herramientas, maneras de hacer del diseño, de la innovación social y las íbamos codiseñando de manera conjunta. Entonces en esta red lo que fuimos construyendo fue un programa, tanto de programa de formación, de contenido en torno a cómo desarrollar proyectos de innovación social, que ahí había desde maneras de pensar que tenemos que seguir y cómo desarrollar esas maneras de pensar, habilidades, procesos, metodologías, herramientas. Y por otro lado, poníamos en práctica todo este contenido a través de proyectos concretos con ellas. Y íbamos dando forma, de alguna manera, a ese currículum o a ese sistema de aprendizaje a través de proyectos concretos que ya se iban desarrollando en las comunidades y que nosotras apoyábamos desde ese punto de vista de proceso
o de herramientas. ¿Y me contás uno de esos proyectos concretos? Así, en 2 líneas, no necesito... Sí, uno que me pareció que tuvo un gran impacto y que me gustó mucho fue en Davo, en una comunidad. Trabajamos con un grupo de jóvenes que habían estado en la cárcel o tenían algún riesgo de estar en la cárcel y por diferentes motivos, cosas que estaban pasando en sus vidas, y les invitamos a estos jóvenes a formar parte del proyecto de innovadores sociales. Entonces ellos tomaron ese rol de innovadores sociales en los que empezaron a entrevistar a agentes de su comunidad para identificar cuáles eran los retos que cada uno identificaba. Y a personas como ellos, ¿no? A jóvenes como ellos también. Y entonces generamos todo un mapa de retos y con esos retos diseñamos un museo, como una especie de museo de retos en los que ellos eran quienes contaban lo que habían aprendido a través de esas observaciones, entrevistas en su comunidad. Y invitamos a ese museo, exposición, a agentes clave del ayuntamiento, policía, el sistema judicial, personas de las escuelas, y a que escucharan estos jóvenes contar lo que habían aprendido. Y el impacto que eso tuvo en, por un lado, las personas, ¿no? Ver a estos jóvenes que de alguna manera habían visto en otro contexto, que no creían que fueran capaces de hacer este tipo de trabajo, de repente verles transmitiendo todos los retos que ellos habían identificado en la comunidad. Ver a estos jóvenes el cómo se habían implicado en el trabajo y luego ver cómo de manera conjunta se generó un espacio en el que de manera conjunta se identificaron soluciones concretas que después se fueron prototipando e implementando, ¿no? Cosas concretas como pues un programa que hacían los jóvenes con la policía para aprender a boxear y después desayunaban juntos y entonces de alguna manera se generaba, ¿no? Ese espacio de confianza de los jóvenes entendían más de cerca o conocían a los policías conocían la situación de estos jóvenes y cuáles eran el contexto que tenían en casa, en sus vidas, y bueno, acercaba de manera más humana, ¿no?, a las personas. Eso por comentar un proyecto, cosas que iban surgiendo de esa exploración. Perfecto, ese es el que se llama Sticking Together. No, ese fue otro proyecto. Este que te he contado es dentro del Regional Innovators Network, de la red de innovadores regionales, un proyecto dentro de esa red. Ok, porque también el de Sticking Together no era una cosa que tenía que ver con jóvenes con exclusión social. Sí, en el de retos? Sticking. Sí. Entonces me lo confundí. También. Sticking Together era, que además lo llamamos así porque sticking es como permanecer juntos, ¿no? Nace desde una hipótesis de un estudio en Nueva Zelanda que decía que si una persona, un joven, es capaz de conseguir trabajo y mantener ese trabajo durante 3 meses, está preparado para mantener el empleo. De alguna manera, bueno, un dato de partida que nos servía a nosotras como hipótesis a validar. Y Sticking Together fue un programa que también trabajamos con jóvenes que también tenían algún reto social, económico, en sus familias, en sus entornos, y trabajamos con ellos para codiseñar un programa en el que entendiéramos cuáles eran los apoyos que ellos necesitaban para conseguir empleo y para después mantener empleo. Entonces se generó una serie de herramientas y una figura que era el coach o el apoyo, que les ayudaba tanto a construir esas capacidades, a generar las condiciones. Muchas veces partían de situaciones en las que definimos, ¿no?, tres círculos, que eran casa, el que tuvieras una casa segura en la que pudieras vivir; por otra parte, salud, el que tuvieras una salud física, emocional; y las relaciones, qué tipo de relaciones tenías, que fueran relaciones que te ayudaran tanto a conseguir trabajo como a mantenerlo. Entonces esa era la construcción de condiciones de partida, y después trabajamos en toda la parte de qué tipo de empleo, qué tipo de conocimiento tenían, qué les interesaba, y todas esas herramientas las codiseñamos de manera compartida entre trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, los jóvenes y nosotras diseñadoras. Perfecto. Ahora te quiero hacer una pregunta que hago en el principio en general, que es cómo fue que de estudiar diseño industrial terminás haciendo este diseño estratégico o diseño de ecosistemas, o como lo quieras llamar. Me gusta lo del diseño de ecosistemas. La verdad que ha sido como
poco a poco, yo, como decía, estudié diseño de producto, diseño de muebles y poco a poco he ido explorando diferentes espacios del diseño. Empecé con diseño de eventos, hice un poquito de diseño de producto, luego estuve en diseño de eventos, de ahí descubrí el diseño de servicios y diseño estratégico y estuve trabajando en Bélgica y en Alemania. De allí fui descubriendo el diseño más de estrategias y estuve trabajando en Design It en Madrid, en la consultora Design It. Hice varios proyectos también en Colombia, en Europa. Y después ahí fui descubriendo toda la rama del diseño social. Y yo siempre veía que me interesaban mucho más los proyectos que tenían ese impacto social más allá del impacto estratégico, ¿no? Que tuvieran un impacto en las personas con las que trabajábamos. Y de ahí descubrí Australia, todo el trabajo que se estaba haciendo allí en tema de diseño social, y allí tuve la oportunidad de explorar quizá más el enfoque de diseño sistémico, de ecosistemas, de redes. Y poco a poco ha sido como de alguna manera casualidades o cosas que vas buscando y vas surgiendo que te van llevando a diferentes ramas del diseño. Y siempre creo que soy una persona que siempre tiene como mucha curiosidad, ¿no? Por nuevas cosas, nuevas maneras de hacer y he ido encontrando ese camino. Y decime, ¿qué le recomendarías a la Ione que se acaba de recibir de diseño y tiene ganas de hacer cosas en esta línea? Le diría que salga fuera y que pregunte, que explore, que no tenga miedo y sobre todo que se crea más lo que está haciendo, que no tenga tantas dudas, que se lance más. Muy bien. Y entonces, en el futuro, ¿qué te imaginas? ¿Qué va a pasar con los laboratorios, con este tipo de trabajo? ¿Hacia dónde vamos? Pues a mí me gustaría que desde los laboratorios o diferentes ecosistemas, redes, que vayamos acercando a las instituciones públicas, a la administración pública y a la ciudadanía, a las personas, que dejemos de ver a la institución pública como un mero proveedor de servicios, ¿no? al que pedimos ciertas cosas y que se generen esas oportunidades para que participemos como ciudadanas de manera más significativa y también que la institución pública pueda generar esas condiciones para que podamos co-crear la agenda pública de manera compartida entre los diferentes agentes que vivimos en las comunidades. Entonces espero que desde el diseño y que desde la innovación social podamos seguir aportando a esta construcción de nuevos modelos de gobernanza, nuevas maneras de hacer, de colaborar entre estos diferentes agentes. Muy bien. Y si queremos leer y escuchar, mirar más de todo esto, ¿qué nos recomendás? Pues nosotras ahora estamos explorando mucho diferentes enfoques de gobernanza colaborativa, personas que están trabajando en este espacio, la gobernanza abierta y colaborativa. Y una de las personas que nos ha inspirado ahora ha sido Minouche Shafik. Ya acabo de leer su libro de What We Owe Each Other, que en castellano es Lo que nos debemos unos a otros. ¿Y está en castellano? ¿Está traducido? Sí, lo que nos debemos unos a otros, un nuevo contrato social en castellano. Y ella es la directora de la London School of Economics. Ella define el contrato social como, bueno, parte desde una reflexión y dice cómo vivimos en sociedades que tienen ciertas estructuras que de alguna manera habilitan que nos relacionemos, tengamos un bienestar, tengamos unas oportunidades concretas. Y ella explica cómo cada estado decide, ¿no? Cuáles son los elementos que se deciden de manera o se dejan a la decisión individual y son acciones individuales que podemos tomar y otras son acciones colectivas que se toman en las sociedades. Y entonces ella al contrato social lo llama a todas esas normas y reglas que de alguna manera permiten gestionar esa relación colectiva. Y entonces ella reflexiona y dice cómo, por un lado, vivimos en una época de cambio en el que tenemos cada vez más desconfianza hacia el sistema, ¿no? Ella habla de que 4 de cada 5 personas
en Europa, en Estados Unidos, en India, en China, cree que el sistema no está respondiendo a las necesidades que ellos tienen. Y habla desde esa, bueno, que la gente no está contenta con las decisiones que se están tomando, y por otro lado habla cómo ha habido diferentes eventos en la historia que han hecho que se cambie ese contrato social, ¿no? Desde la Gran Recesión, las guerras mundiales, haya habido diferentes momentos históricos en los que se ha cambiado ese contrato social. Entonces habla cómo ahora se dan las condiciones para repensar ese contrato social, y ella da unas claves que creen que son que se podrían tener en cuenta a la hora de empezar ese debate. Y habla desde diferentes ángulos, como desde los cuidados, de la educación, de la salud, y entonces va dando diferentes claves. Con algunas estoy de acuerdo, con otras no tanto. Pero no importa, lo importante es que nos haga pensar, ¿no? Exacto. Entonces yo sí que diría que Minouche Shafik es una persona que a nosotras nos ha hecho pensar y que puede ser un referente también en cuando hablamos de gobernanza colaborativa, innovación en gobernanza, una persona a seguir. Bueno, y aparte para mí una cosa que está como muy relacionada a la gobernanza colaborativa es esto de la confianza, ¿no? Que nosotros damos como por hecho que tiene que haber una gobernanza, o hacemos una apuesta a la comunidad y a lo colectivo y a la participación de la ciudadanía en diferentes procesos, por lo menos en el proceso de políticas públicas, que es en lo que yo trabajo, y la idea es que esto genere confianza. Pero sin embargo hay como todavía bastante poca investigación sobre cómo esto genera confianza en la ciudadanía. Uh-huh. Sí que es verdad que una de las claves, y sin ello no puede haber gobernanza que se pueda activar, es esa gobernanza entre diferentes agentes. Y nosotras, cuando hablamos de gobernanza colaborativa, la definimos como la generación de esos espacios de escucha, de deliberación, de co-creación entre diferentes agentes, tanto agentes públicos como entidades, movimientos sociales, asociaciones, empresa privada, ciudadanía, y cómo generamos esos espacios en los que podamos de manera conjunta definir esa agenda pública. Y para eso uno de los elementos clave de partida es cómo construimos esa confianza. Otra fuente de inspiración, que es una película bastante vieja, pero a mí me marcó mucho, y creo que como innovadores sociales y diseñadoras es una peli que si no la habéis visto, que la recomendaría, que es Yo, Daniel Blake, que cuenta la historia de una persona que se retira y cambia todo, está en el Reino Unido, y cambia todo el sistema de servicios sociales, en el que él, para acceder a ayudas sociales y a su retiro, tiene que conectarse online, a una herramienta digital, y todas las dificultades que tiene, ¿no? Y de alguna manera me parece que nos recuerda mucho el cómo cuando diseñamos todos estos proyectos, procesos, cómo no podemos olvidarnos de todas esas personas que pueden tener diferentes necesidades diferentes a las nuestras, ¿no? Que muchas veces sin darnos cuenta nos ponemos nosotras o las personas que tenemos cerca en el centro. Y recomendaría esa peli. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo generamos espacios para definir la agenda conjunta? Eso nos estamos preguntando mucho en el sector público, y también experimentando con nuevas maneras de hacer. Los laboratorios muchas veces abren estos espacios. En la lista Diseño en Laboratorio de Innovación ya tenemos 36 entrevistas, donde se cuentan casos de laboratorios de innovación municipales, federales, de la ONU y a nivel europeo. También hay laboratorios creados en las universidades que colaboran con el gobierno, pero teniendo un rol externo, más parecido a la consultoría. Y hay muchos modelos de laboratorios de innovación, y siguen apareciendo más con diferentes mandatos y maneras de hacer. Crear y sostener en el tiempo estos laboratorios es un desafío. Por eso muchas veces hablamos de las financiaciones y el futuro a corto y largo plazo. Hasta ahora no habíamos entrevistado un laboratorio tan comprometido con el tema de la democracia deliberativa y las nuevas prácticas de gobernanza participativa.
Cada laboratorio, aparte de estar situado y financiado de una manera diferente, también está enfocado en algún tema. El tema de la participación ciudadana hasta ahora apareció en muchos episodios, pero asociado sobre todo a la participación en el codiseño de espacios públicos, pero no como parte de las decisiones complejas de gobierno. Esto es un tema que me gustaría explorar más, sobre todo cómo la ciudadanía participa en la creación de nuevas leyes. Aclaro, no en la implementación de políticas públicas, porque sobre eso hay muchísimo y estuvimos entrevistando a muchos, sino sobre la ciudadanía participando en el moldeado de las leyes. Si conocen a gente trabajando en el diseño en estos temas, por favor, chiflen, porque me encantaría entrevistarlos. Usamos este podcast para investigar y sobre algunas cosas que se relacionan muchísimo con mi trabajo, tengo la oreja bien alerta. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.